Dios le bendiga, hermano. Estamos aquí en esta tarde preciosa con el mejor grupo del Instituto Bíblico históricamente. Un aplauso para el grupo de tercer año. Y en este momento estamos mirando los mejores grupos del Instituto Bíblico en el curso a distancia, en los diferentes estados que están ahí. Así que ese aplauso es para ustedes también. Espero que lo sigan siendo y no tengan ausencias también. Para darle las orejas también, para que no vayan a tener ausencia. ¿No? Así es. Están ustedes mirando aquí un nuevo profesor en este nivel, el hermano, él le va a decir el nombre, su país de origen, si es casado o soltero y qué asignatura va a aportar. Lo más importante es que estamos en tercer año y le veníamos diciendo de que estamos en la doctrina del Espíritu Santo y precisamente Valdevere tiene la asignatura que es la espina dorsal del tercer año del Instituto Bíblico Internacional. Lo dejo con Ricardo Valdevere. Un aplauso para Cristo y para él. Aleluya. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Ricardo Valdevere. Tengo hace 4 años que hice el curso completo acá en el Instituto Bíblico Internacional. Soy maestro desde que terminé el curso y muy honrado de poder ser maestro de esta materia. Es muy importante lo que vamos a estar estudiando, por eso es necesario que atendamos cada una de... va a haber muchas notas, va a haber muchos cuadros, va a haber mucha interacción con libros que tenemos, espero que ya los tengan los libros que vamos a utilizar. Por eso vamos a tratar de relacionarnos y ante la mínima duda, no duden en preguntarme. Quiero también comentarles que estoy casado hace 31 años, tengo 4 hijos que son de distintas edades, por supuesto la mayoría ya tengo 27 años, tengo de 25 años, tengo de 18 años y de 13. Así que sé un poco lo que es lidiar con los estudiantes. Por eso les animo a poner todo el esfuerzo para entender esto que vamos a estar estudiando porque es muy importante, como dijo el hermano. En los años anteriores hemos avanzado sobre el estudio de la doctrina de Dios. En el segundo año fue la doctrina de Cristo, la cristología, y en este tercer año, como ya están más maduros, vamos a estudiar la doctrina del Espíritu Santo. Es muy importante para mí tener una relación especial con ustedes, pero como se pueden entender, es muy difícil conocerlos, de nunca habernos visto a conocernos y estar de alguna manera cercanos. Por eso, como hago cada año con mis alumnos, voy a pasar una lista en la cual, si ustedes lo desean, esto no es obligación, es poner su nombre completo y si tienen algún pedido de oración, porque cada mañana cuando estoy delante del Señor me gusta presentar a todos mis alumnos y sus cargas. Por eso voy a empezar a pasarlo por la hermana y los que deseen pueden poner su nombre y el deseo de oración que ustedes tienen para poder interrelacionarnos. De la misma manera les pido sus oraciones, no solo para mí, sino para todos los maestros que estamos acá dándolo de nosotros para que ustedes se lleven esta caudal de información de la palabra del Señor y lo mismo por los directores y por el instituto. ¿Amén? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a desarrollar, ustedes ya saben, la materia que vamos a dar es Teología Bíblica y Sistemática. Este es mi nombre, pero vamos a borrar un poco porque va a haber mucha información que vamos a ir anotando. Los que no tengan un diccionario español-argentino me pueden preguntar si hay algo que no entienden, porque a veces decimos, a pesar de hablar el mismo idioma, hay ciertas cosas que no necesariamente las decimos de la misma manera. Así que no tengan problema en preguntarme. Muy bien. Por la gracia del Señor vamos a empezar entonces. Como todos sabemos, y ya lo dije antes, han estudiado ya la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, y vamos a enfocarnos en la doctrina del Espíritu Santo. Pero como una vez más quiero decir, los libros ustedes no sé si ya lo tienen todos, si no les pongo el nombre, ¿los tienen ya? No necesitan que ponga los nombres de los libros. Fundamento de Teología Pentecostal de Guy Duffield y Nathaniel
Van Cleave y Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perman, ¿sí? Estos son los dos libros que mayormente vamos a utilizar. La conferencia que acaban de recibir es solamente un bosquejo, pero a través de los años hemos ido ampliando la materia para que tengan más volumen y que tengan mucho más información con respecto a lo que estamos estudiando. Entonces, como ya dijimos antes, es importante entender que el Espíritu Santo forma parte de la Trinidad, ¿sí? Ahí es donde se origina un poco toda la deidad del Espíritu Santo. Algunas personas lo tienen como algo no muy entendido. Es más fácil quizás relacionarnos con Dios Padre. Nos parece que es más sencillo porque identificamos la figura de un padre. Ok, decimos Dios Padre, tengo una relación, yo soy hijo, Él es Padre. Me es fácil asimilar ese concepto. Con Jesús podemos decir, es Señor, es el Hijo. Yo soy hijo, yo también tengo un Padre, así que identifico esa relación también, la de Jesús. Pero Espíritu Santo, no tengo un elemento que me hace entender su figura. Es un espíritu, es el Espíritu Santo, es Dios. Pero como no lo relaciono con algo material, como en algo de que estoy acostumbrado a ver lo que es, por eso es que muchas veces hay ignorancia con respecto al Espíritu Santo y no se le da el estudio, no se le da la profundidad como Dios que es, no se le da ese interés de la misma manera que se le da a Dios o a Jesús. Amén. A todos nos ha pasado y hay iglesias que lamentablemente hasta ignoran el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir, discúlpenme a veces un poco mi estilo por tener a veces demasiada información que dar y salto a veces de algo que les voy a leer, al libro que les voy a leer, a la palabra del Señor, pero traten de seguirme porque yo sé que, como dijo el hermano, ustedes son los mejores, ¿sí? Muy bien. Entonces, como son los mejores, me van a poder seguir. Dice algo que le escribí. Bueno, teología saben que es el estudio de las cosas de Dios, la doctrina es la enseñanza, son principios, es un conjunto de principios, es dogma, todo eso involucra la palabra doctrina. Ahora vamos a enfocarnos en la naturaleza específica del Espíritu Santo. En la palabra del Señor, en Juan 16, 7 y 8, dice, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esa declaración, ¿de parte de quién es? Jesús. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, está presentando las credenciales del Espíritu Santo, ni más ni menos. Algunas personas se espantan o les parece un poco elitista estudiar a Dios y sus doctrinas de manera sistemática como lo estamos haciendo. Pero cuán necesario es a nuestro espíritu el conocer y más aún el profundizar en el conocimiento del Trino Dios, a quien alabamos y de aquel que envió a su Hijo a redimirnos y dejándonos un consolador, el Espíritu Santo, para nuestra santificación y regeneración gradual. Estos son conceptos que vamos a ir desarrollando en la clase. Si todavía no los tiene claro, no se preocupe, porque todo lo que vamos a ir diciendo tiene un desarrollo profundo. ¿De acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo para nuestra santificación y regeneración gradual, para que toda obra en nosotros lleve gloria a Dios, y pudiendo transmitir de palabra y testimonio todo esto a todos aquellos que nos rodean, y por los cuales también Jesús vertió su sangre en la cruz. Cuanto más amamos o admiramos a alguien, más tiempo queremos estar con esa persona. Sería un poco extraño si le dijéramos a nuestra esposa o a nuestro esposo o a nuestros seres queridos que les amamos, que los queremos, que queremos pasar tiempo, pero no queremos saber nada de ellos, ni dedicamos el tiempo, ni tampoco empezamos a analizar qué les gusta. Sería extraño decir, yo te amo, pero no me cuentes qué cosas te interesan. No quiero saber mucho más de lo que a vos te gusta. Sin embargo, eso pasa a veces con las cosas del Señor y
cuando se trata de Dios y una relación profunda con Él, muchos cristianos les escapan a esto o les parece aburrido estudiar las cosas del Señor, como estamos haciendo nosotros. Por supuesto que no es nuestro caso, pues estamos aquí en este lugar que el Señor nos regaló como el Instituto Bíblico Internacional para formarnos y prepararnos como ministros del Señor. Y queremos equiparnos de la mejor manera para que nuestro Dios pueda utilizarnos en la forma que Él disponga según su preciosa voluntad para el ministerio. Amén. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra ministros? Del latín significa servidor, subordinado, mediador. O sea, todos aquellos que se hacen llamar ministros, quizás en nuestros países habitualmente los ministros quieren que les sirvan a ellos, pero la verdadera razón de la palabra ministros, como nosotros del Señor, es que somos servidores del Señor a la casa de Él, a sus hijos, a la iglesia. Esa es nuestra función, la de ser ministros, la de ser servidores. ¿Amén? Muy bien. Entonces, para hablar un poco con lo que estábamos diciendo con respecto a la Trinidad, que es donde empezamos a develar quién es el Espíritu Santo, dice en la página 99 del libro de Fundamentos. Estoy entonces, el libro de Fundamentos, siempre a veces me gusta poner la página para que ustedes tengan en claro dónde yo estoy. Entonces estoy en la página 99. Al final, dice, después de la resurrección de Jesús y el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la doctrina de la Trinidad fue clara como el agua para la iglesia del Nuevo Testamento. Jesús se había revelado a través de las Escrituras y ahora otro, el Consolador, había venido y traído a la mente todo lo que yo, Jesús, os he dicho, dice Juan 14:26. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio y a escribir sus epístolas, no vacilaron en declarar que Jesús era Dios y que el Espíritu Santo era Dios. Sin embargo, al mismo tiempo pensaban en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo como un Dios. Estamos dando elementos que nos demuestran la Trinidad. Las siguientes son pruebas de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Las tres personas al mismo tiempo en el bautismo de Jesús. Las tres personas están en evidencia al mismo tiempo en el bautismo de Jesús. Es una de las pocas veces en toda la palabra que están las tres personas al mismo tiempo. Jesús asciende de las aguas del bautismo. El Espíritu Santo desciende del cielo en forma visible de una paloma. El Padre habla desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. ¿Ven acá la imagen? El Padre hablando, el Espíritu Santo descendiendo y Jesús en la tierra, Dios hecho hombre. ¿Amén? Amén. Poderosa imagen. Los tres están en manifestación al mismo tiempo. El Padre habla del Hijo como otra identidad en el cual Él está complacido. El Espíritu tiene una identidad separada de los otros dos. Aquellos que dicen que los tres son solo formas o disfraces de una misma persona convierten a Jesús en el mago que produce una paloma en el aire y un ventrílocuo que proyecta su voz a las nubes. Todo eso es una falacia. La Escritura no nos da una ilusión, sino una clara demostración de la divina triunidad. Otra de las pruebas es la distinción de las tres personas. En el capítulo 14 de Juan tenemos una prueba clara de las tres personas distinguidas de la Trinidad. En el versículo 9 Jesús dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es claro aquí que Jesús y el Padre son uno, pero al mismo tiempo tiene identidades separadas porque Jesús dice a los discípulos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice Juan 14, 16 al 26. Jesús habla del Padre como Él, del Espíritu Santo como Él y de sí mismo como yo. Jesús se refiere al Espíritu Santo como otro Consolador separado en identidad. El Espíritu vendrá cuando Él se vaya. Sin embargo, Jesús dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Estamos dando evidencias de que el mismo Dios en tres personas. ¿Amén? Muy bien. Y también en la forma bautismal, cuando damos el bautismo que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están agrupadas ese bautismo. Después, seguimos adelante.
Dice la presencia y ministerio del Espíritu Santo. No es suficiente que los cristianos de hoy crean que el Espíritu Santo está esperando y deseoso de hacer por ellos todo lo que Jesús haría si estaría en la tierra. No es suficiente eso. Como resultado, muchas iglesias son llevadas y operadas sin una verdadera dependencia del Espíritu Santo. Dependencia significa que si Él no lo hace, yo no lo puedo hacer. Si Él no está en funciones, yo estoy sin poder funcionar como corresponde. Sin embargo, vemos que muchas iglesias hacen todo lo que quieren hacer según su beneplácito, pero al Espíritu Santo ni le preguntan cuáles son los pasos a seguir. ¿Cómo puede haber bendición? ¿Cómo puede haber dirección de parte de Dios si eso ocurre? Como resultado, muchas iglesias son llevadas y operadas sin una verdadera dependencia. La verdad acerca del Espíritu Santo como Dios o parte de la Trinidad no se enseña propiamente o se descuida actualmente. Algunos resultados de ese descuido acerca del Espíritu Santo en las iglesias es: la comunión de la iglesia es de carácter social o con un sabor religioso. Muchas veces ocurre que es un club social la iglesia, cuando el Espíritu Santo no es el que está ordenando los pasos, no solo del ministro, sino de toda la congregación. Se han traído muchos maestros no espirituales o sin fundamentos doctrinales bíblicos. Por ejemplo, hoy en día le llaman coaches, son los que hacen como si fuera un director técnico de un club de fútbol. Dirigen solamente, a ver, vos encargate de esto, pero los pasos espirituales de ese cuerpo, de esa pequeña iglesia, no están siendo dirigidos por el Señor. Por supuesto, los frutos después se ven. Muchas veces no significa que haya gente que tengan buenos frutos, porque muchas veces la gente busca el espectáculo, busca el show. Entonces no estamos solamente hablando acá de cantidad de gente, estamos hablando de madurez espiritual, estamos hablando de crecimiento en el Señor, estamos hablando de una vida que dé frutos cada uno, no solamente el domingo cuando nos encontramos todos, sino en su hogar, con su familia, con sus hijos. ¿Hay palabra de Dios en ese hogar? Ese es el Espíritu Santo funcionando. También vemos que cuando no el Espíritu Santo está, hay religiosidad o también podríamos llamarlos juguetes espirituales. Algunos hasta están enviando pañuelos, que con eso creen que hay horas, que le mandan un pañuelo y con eso pone el pañuelo acá y ya no le duele la cabeza. Son cosas que difícil de entender, pero están sucediendo en estos días. Pero todo eso es por estar ajenos a lo que Dios indica. Palabra simple acerca del modo que el Espíritu Santo. Él no es una materia. El Espíritu Santo puede penetrar tu personalidad y tu propio espíritu. Ningún hombre conoce las cosas del Espíritu de Dios, excepto el Espíritu de Dios que Él las revela. La persona del Espíritu Santo. Entendemos que Él es una persona, no es un espíritu. No es un entusiasmo, no es un coraje o una energía. Tiene substancia, pero no es material. Tiene personalidad, tiene individualidad. Todo esto vamos a ir ampliándolo, por eso no se asusten si en este momento dice, está tirando cualquier cantidad de información y no sé qué está diciendo. Pero vamos a ir ampliando, vamos a ir avanzando sobre cada cosa. Solo estoy haciendo como una introducción. Imagínense todo lo que viene. Entonces el Espíritu Santo tiene personalidad, individualidad, voluntad, inteligencia. Puede escuchar, puede hablar, puede desear, sufrir y regocijarse. Puede comunicarse contigo y amarte. Puede ser saciado, silenciado y puede ser lastimado. El Espíritu Santo es la persona de Dios. Las Escrituras lo dicen, los credos lo enuncian. El Espíritu Santo es exactamente como Jesús. Le agradamos a Él creyendo y obedeciendo. En el Consolador, Él es el confortador prometido por Jesús. Entonces, estamos acá en la doctrina, nos prepara, nos equipa de manera, la doctrina que vamos a estudiar, nos prepara y nos equipa de manera exegética. ¿Se entiende lo que digo? Significado de la Escritura, la exégesis, el significado de la Escritura. Nos prepara y nos equipa de manera histórica, porque vamos a ir viendo de qué manera el Espíritu Santo fue mostrándose a lo largo de la historia y en especial a partir de Pentecostés, cuando vino a descender sobre la iglesia y tomó un nuevo camino, lo que significa la relación con el Espíritu Santo. Porque como ustedes quizás
algunos pudieron haber entendido o leído antes. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estuvo aquí, estuvo allá, hizo esto, hizo aquello, fue enviado para esto, hizo este elemento, pero entraba y salía, hacía la instrucción de parte de Dios y terminaba ese cometido y quedaba fuera. Por eso el pueblo de Dios estaba más atado al pacto mosaico, al pacto davídico, entonces estaba más en la ley. Cuando llegan al Pentecostés, ustedes ya habrán leído en el libro de los Hechos, pero vamos igualmente a avanzar sobre todo esto, vemos que vino para quedarse, vino para siempre. Y es ahí donde tenemos que entender cuál es, en términos básicos, cuál es la función del Espíritu Santo en la iglesia. Y si yo tuviera que poner una palabra de esas que nosotros conocemos para dar una imagen de lo que es el Espíritu Santo en la iglesia, diría que es el motor de la iglesia. Una iglesia sin el Espíritu Santo es solamente la cáscara. Una iglesia con el Espíritu Santo es una iglesia pujante, que se mueve, que sigue adelante, que sigue la voluntad del Señor, que no deja de hacer su parte que Dios le encomendó. Hay un ejemplo que a veces me gusta dar, que me pasó a mí. Estaba viendo como a veces nos pasa generalmente más a los hombres, de mirar a veces los clasificados para ver los autos. Llegó, no me acuerdo si era el momento en que estaba mirando un autito para mi hija. Y como siempre, no sé si les pasa a ustedes, a mí a veces me pasa, me voy para los autos que, wow, solo por ver lo que cuestan o cómo son los precios. Y resulta que me encuentro con un auto importado Porsche, alemán. Tremendo. Pero se vio cuando uno empieza así a hacer fantasía, uno empieza a hacer imaginación. No para tenerlo, era para saber cuánto costaba nada más. Entonces empieza a descifrar, tiene esto, tiene aquello, tiene todo adentro de cuero, tiene todos los sistemas, tiene, dice, el sistema de audio impresionante, todo, unas gomas que son grandes, todo hermosísimo, y decía $8.000. Yo dije, pará, Porsche importado, un auto carísimo, $8.000, algo tiene que haber. Cuando llego al final del aviso, decía, se hace saber que este auto no tiene motor. Ajá, ok, ahora nos ponemos de acuerdo. Entonces entendamos esto, el auto normalmente cuesta $100.000. Entonces si a $100.000 le sacamos el motor y lo que me está vendiendo es $8.000, imagínense la importancia que tiene el motor en ese vehículo. O sea, es todo. Y muchas veces la vida de algún cristiano, la vida de alguna iglesia, es ese auto, muy lindo por afuera, todo cómodo, todo lindo, las sillas son hermosas, tienen acá para poner todas las películas, todo hermoso, todo lindo, pero le falta el motor, le falta el Espíritu Santo para que eso revolucione. Amén. Yo prefiero una bicicleta con un motor de Porsche y no un Porsche con un motor de bicicleta. Amén. Porque voy a ir donde tengo que ir. Esa es la gran diferencia. Por eso esto es solamente un ejemplo. Pero cabe recordar, si ustedes, vuelvo a repetirlo, lo digo tantas veces que a veces ya me parece que aburro, cuando vamos a analizar esto más en detalle, es antes la iglesia del Señor, los discípulos, mejor dicho, los apóstoles, antes de Pentecostés, estaban con el mismo Señor al lado, viendo su manera de ser, viendo sus enseñanzas, sabiendo que Él hacía los milagros, absolutamente en primera fila para ver toda su obra. Pero cada vez que les tocaba actuar, hacían un lío. Cada vez que les tocaba hacer algo para Dios, se equivocaban o eran torpes o el Señor mismo les decía, esta falta de fe. ¿Se acuerdan esa parte? Cuando el Señor les dice, esperen juntos en el aposento alto, y viene el Espíritu Santo. Automáticamente, por decirlo de una palabra tonta, porque no fue automático, cuando desciende el Espíritu Santo sobre esos que estaban ahí, no eran las mismas personas. Una revolución, fue ponerle el motor al auto que antes no tenía.
El mismo Pedro que le había negado, de repente empezó a predicar como nunca antes había predicado nadie. El poder que pudo desarrollar esas palabras era el Espíritu Santo hablando a través de Pedro. Entonces, estamos viendo cuán importante es ese Espíritu Santo, cuán diferente es. Es como acá a veces las propagandas que hacen acá, más en Estados Unidos, cuando te hacen el before and after, antes y después. Before siempre está todo mal. El after, es maravillosa la diferencia. Entonces, podemos decir, el before eran los discípulos, así, los 12, así, tratando de hacer, pescando algo. El after con el Espíritu Santo era una iglesia pujante que estaba tirando paredes a todos lados, estaba haciendo cosas revolucionarias y no les importaba ser perseguidos, y no les importaba morir por causa del Señor, y no les importaba ser castigados. Entonces, ¿cuál es la diferencia en ese before and after, en ese antes y después? La diferencia, ni más ni menos que nuestro amado Espíritu Santo. ¿Amén? Muy bien. Vamos a seguir entonces con alguna información. Siempre estamos en las introducciones. Entonces, el Espíritu Santo opera en esta relación o combinación. Miren esto, qué interesante es. El Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. El Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. El Padre testifica del Hijo. En Mateo 3:17. Vamos a esto. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre testifica del Hijo. Dijimos Mateo 3:17. El Hijo testifica del Padre. Juan 5:19. Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces acá vemos que el Hijo testifica del Padre. Y esto dijimos que es Juan 4:19, no, 5:19. El Hijo testifica del Espíritu. Espíritu Santo. Y la cita es Juan 14:26. No, 14:20. Juan 14:26, sí. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Hijo está testificando del Espíritu Santo. Es otra muestra más de la Trinidad. Y el Espíritu Santo
testifica del Hijo. Espíritu Santo testifica del Hijo. En el 15:26. Juan 15:26. Y dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Amén? Vemos una vez más la interrelación de la Trinidad. Muy bien. Entonces, en la página 119 de Fundamentos, vemos un párrafo que habla de Dios, el Espíritu Santo. Y dice, acerca del Espíritu Santo, el credo niceno dice, creemos en el Espíritu Santo, quien es Señor y dador de vida, quien procede del Padre, que está con el Padre e Hijo, es glorificado y adorado, que habló por los profetas, ya que vivimos en la dispensación del Espíritu Santo, es muy importante que sepamos de Él todo lo que la palabra nos revela. Atiendan esto. Una doctrina sana depende de un claro y exacto entendimiento de la naturaleza y obra de la bendita tercera persona de la Trinidad, que habita y da poder a la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Repito, una doctrina sana, que es la que estamos aprendiendo, depende de un claro y exacto entendimiento de la naturaleza y obra de la bendita tercera persona de la Trinidad, que habita en y da poder a la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso es tan importante y tan saludable para una iglesia aprender sobre el Espíritu Santo. Entonces, vemos en la página 122 del mismo libro, el punto número 2 dice la deidad del Espíritu Santo. Y dice, mostraremos, de acuerdo con la Escritura, que el Espíritu Santo es el verdadero Dios, coigual y coeterno con el Padre y el Hijo. La tercera persona de la Trinidad. El hecho de que el Espíritu ejecuta la voluntad del Padre y glorifica al Hijo sin hablar de sí mismo, no indica inferioridad. Indica solamente la obra interna del Dios Trino. Entre los hombres, la subordinización indicaría inferioridad, pero no en la triunidad de Dios. Esto es parte del incomprensible misterio. En la Trinidad no hay tres individuos, sino tres identidades personales del único Dios. Cuando contemplamos cómo la sumisión en la Trinidad por parte del Hijo y del Espíritu no constituye inferioridad de posición, podemos entonces entender mejor por qué la sumisión de los creyentes el uno al otro no rebaja al creyente, sino que lo hace más agradable a su Señor. Las siguientes son pruebas escriturales de la deidad del Espíritu Santo. ¿Se entendió esa parte de cómo de alguna manera funciona la Trinidad? No significa que están subordinados y uno es el jefe y el otro está ahí para que sepa cuál es la orden y cumplirla. Los tres son Dios y están en una comunión perfecta. Entonces, con respecto a la deidad del Espíritu Santo, vamos a... ¿Puedo borrar, por supuesto? Bien. Me gusta poner las cosas a veces en un cuadro sinóptico, como hacemos en las universidades, porque de esa manera queda fijado lo importante que queremos decir. Aunque es importante que normalmente cuando aprendemos algo, el libro amplía siempre, ¿sí? No quedarnos solamente con lo que pongo en el pizarrón, porque ni el tiempo ni el espacio a veces da para todo. Entonces es importante que podamos avanzar. Entonces acá ponemos solamente el sustento bíblico
sustento bíblico de la deidad, o sea, que es Dios, del Espíritu Santo. Así yo lo resumo, ¿sí? Cada vez que pongo esto es Espíritu Santo. Número 1, se llama Dios. El sustento bíblico es Hechos 5, 3, 4. Y vemos en la palabra, algunos vamos a ver porque son muchísimos y no daría el tiempo. 5, 3, 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Todos recuerdan la historia. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al principio lo nombra como el Espíritu Santo, pero después al terminar la oración le llama a Dios. Son sustentos bíblicos que nos hablan de que el Espíritu Santo es Dios. Se le adjudican, punto número 2, se le adjudican atributos divinos. Y entre ellos atributos divinos ponemos eterno. Tienen el atributo de ser eterno. Palabra de Dios, Hebreos 9, 14. Omnisciencia. Primera Corintios 2:10. Omnipresencia. Salmo 139, 7. ¿Se va entendiendo hasta ahora todo? Sí. Muy bien. Santidad. Son todos los atributos divinos. Santidad. Efesios 4:30. Presciencia. Hechos 1:16. Amor. Es un atributo divino. Romanos 15:30. 30. Romanos 15:30. Están más extensivamente explicados en la página 123 del libro de Fundamentos, F, página 123. Y hay más versos también, pero en el cuadro les va a quedar firme. Se le atribuyen obras divinas. Se le atribuyen obras divinas. Como ser la creación, Job
33:4. Profecía. Segunda Samuel 23, 1 al 3. Intercesión. Romanos 8:26. Inspiración de la Escritura. Inspiración de Escritura. Vamos a poner porque... Segunda Pedro 1:21. Y por último aquí, agente de dirección divina. Marcos 13:11. Sí. ¿Perdón? Este. No lo entiendo. O sea, tenemos que unir dos, entonces el otro sería el número 3. Sí, póngale 3. Muy bien. Vamos a leer en el libro de Teología Bíblica y Sistemática, TBS 203. Nos da una idea de lo que estamos empezando a estudiar. ¿Ya estamos? Esta misma información está en el libro en la página 123. Solo se los pongo en cuadro como para que lo tengan claro. Así que si a alguno le falta algo que no llegue a copiar, puede ir al libro y tener ahí la información. ¿Sí? ¿Estamos ya? Muy bien. Dice en el libro de Teología Bíblica y Sistemática, en el capítulo 10, el comienzo, nos dice: la doctrina del Espíritu Santo, a juzgar por el lugar que ocupa en las Sagradas Escrituras, figura en el sitio de preponderancia de las demás verdades redentoras. Con la excepción de la segunda y tercera epístola de Juan, todos los libros del Nuevo Testamento contienen referencias a la obra del Espíritu Santo. Cada uno de los evangelios comienza por una promesa de su derramamiento. Sin embargo, debemos admitirlo, se trata de la doctrina descuidada, como un poco mencionamos antes. El formalismo y el temor al fanatismo han provocado una reacción en contra de la necesidad de recalcar
la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Algunos por temor de fanatismo se fueron para atrás, pero se fueron al extremo de no dar la doctrina del Espíritu Santo de tal manera que el cristiano queda anémico, le falta alimento y no entiende a veces por qué no puede superar las tentaciones, por qué no puede avanzar en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no le enseñaron que hay un Espíritu Santo que está en tu interior y que es el motor de tu vida. Ahora, ese motor tenemos que ponerle la adecuada gasolina. Amén. Que es teniendo comunión con nuestro Señor, buscando en la palabra todas sus instrucciones, queriendo empaparse cada vez más de lo que Él quiere decirnos a nosotros. Y Él empieza a crecer en nuestro interior y empieza a liderarnos hacia dónde debemos dirigirnos como cristianos en esta vida. Pero si no lo conocemos, no sabemos quién es, y conocemos una referencia, sí sé que hay un Espíritu Santo, pero es poco lo que puedo hablar de Él, es difícil que te guíe a alguien que vos no conocés. Cuanto más, repito, cuanto más cerca estoy con alguien, más lo conozco. Cuanto más comparto tiempo, más sé que le gusta, que no le gusta. No le voy a dar algo que le desagrada a alguien que tengo cercano a mi esposa. No le voy a dar justo lo que yo sé que no le gusta. Entonces, con el Espíritu Santo, cuanto más empezamos a profundizar en las cosas de Dios, más vamos a ir sabiendo qué es lo que edifica nuestras vidas a través de ir haciendo crecer ese espíritu en nuestro interior. Más de Él, menos de mi persona. No es acá un compartir el liderazgo de mi vida. No. O es todo Él o no es nada. No hay manera de poder hacer un 50 y 50. No. Amén. Entonces, se trata de la doctrina descuidada. El formalismo y el temor, lo dijimos antes, ha provocado una reacción en contra. La necesidad de recalcar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Naturalmente, ello ha dado como resultado la frialdad espiritual. Porque no puede haber cristianismo vital, o sea, vivo, aparte del Espíritu Santo. No puede haber. Es una de esas cosas que no puede funcionar. Un auto sin el motor, no puede haber un cristianismo vital si no está el Espíritu Santo en esa vida. Solo Él puede hacer eficaz lo que la obra de Cristo hizo posible. En ese momento entra a ser real el sacrificio de Cristo, cuando ese Espíritu Santo entra en acción en nuestras vidas. Si no, son palabras. La cruz está inerte, dice una parte en estos libros, porque el Espíritu Santo es el que produce el poder que ese hecho hizo en nuestras vidas. Entonces, en cierta oportunidad, dice San Ignacio, uno de los dirigentes de la iglesia primitiva, dijo en cierta oportunidad, acá es donde lo leí, la gracia del Espíritu Santo es la que establece la conexión vital entre el mecanismo de la redención, la cruz, y el alma de la persona. Aparte del Espíritu, si dejamos a un costado el Espíritu, la cruz yace inerte, sin el Espíritu. Un vasto mecanismo en posición de descanso. Está ahí como le llaman acá en Estados Unidos, en stand-by. Arranco cuando me lo piden, pero si no me lo piden, me quedo quieto. Entonces, un vasto mecanismo en posición de descanso, mientras que a su alrededor yacen inmóviles las piedras del edificio. Solo después que el lazo ha sido asegurado, se puede proseguir la labor de levantar la vida de la persona mediante la fe y el amor, hasta el lugar que se le ha preparado en la iglesia de Dios. O sea, empezamos a vivir plenamente en el momento que el Espíritu Santo está en nosotros. Antes que eso fue solamente una emoción. Antes que eso fue una buena intención. Pero vamos a ir viendo, una vez más lo digo, cómo el Espíritu Santo empieza ese proceso en la vida del cristiano. Por supuesto que ya casi no nos queda tiempo en el día de hoy, pero en cada una de estas clases vamos a ir viendo esa manera que el Espíritu Santo empieza a ejercer en nosotros una vez que hace sus pasos concretos
porque no es alocada el cambio que él hace, sino empieza paso por paso. Trae la convicción, después trae la regeneración, la justificación, la santificación. Hay pasos que el Espíritu Santo va dando en la vida de cada uno, siempre y cuando uno le abra las puertas, si no, no entra. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ir preparando. Esto es preparar el terreno para ir empezando a poner las bases de lo que es la doctrina del Espíritu Santo. ¿Sí, mis hermanos? ¿Se va entendiendo hasta ahora? Justo a tiempo entonces. Doctrina. Ahora vamos a enfocarnos en la naturaleza específica del Espíritu Santo. En la palabra del Señor, en Juan 16, 7 y 8, dice: os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esa declaración, ¿de parte de quién es? Jesús. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, está presentando las credenciales del Espíritu Santo, ni más ni menos. Algunas personas se espantan o les parece un poco elitista estudiar a Dios y sus doctrinas de manera sistemática como lo estamos haciendo. Pero cuán necesario es a nuestro espíritu el conocer y más aún el profundizar en el conocimiento del Trino Dios, a quien alabamos y de aquel que envió a su Hijo a redimirnos y dejándonos un Consolador, el Espíritu Santo, para nuestra santificación y regeneración gradual. Estos son conceptos que vamos a ir desarrollando en la clase. Si todavía no los tiene claro, no se preocupe, porque todo lo que vamos a ir diciendo tiene un desarrollo profundo. ¿De acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo para nuestra santificación y regeneración gradual, para que toda obra en nosotros lleve gloria a Dios, y pudiendo transmitir de palabra y testimonio todo esto a todos aquellos que nos rodean, y por los cuales también Jesús vertió su sangre en la cruz. Cuanto más amamos o admiramos a alguien, más tiempo queremos estar con esa persona. Sería un poco extraño si le dijéramos a nuestra esposa o a nuestro esposo o a nuestros seres queridos que les amamos, que los queremos, que queremos pasar tiempo, pero del Espíritu Santo. Algunas personas lo tienen como algo no muy entendido. Es más fácil quizás relacionarnos con Dios Padre. Nos parece que es más sencillo porque identificamos la figura de un padre. Ok, decimos Dios Padre, tengo una relación, yo soy hijo, Él es Padre. Me es fácil asimilar ese concepto. Con Jesús podemos decir, es Señor, es el Hijo. Yo soy hijo, yo también tengo un Padre, así que identifico esa relación también, la de Jesús. Pero Espíritu Santo, no tengo un elemento que me hace entender su figura. Es un espíritu, es el Espíritu Santo, es Dios. Pero como no lo relaciono con algo material, como en algo de que estoy acostumbrado a ver lo que es, por eso es que muchas veces hay ignorancia con respecto al Espíritu Santo y no se le da el estudio, no se le da la profundidad como Dios que es, no se le da ese interés de la misma manera que se le da a Dios o a Jesús. Amén. A todos nos ha pasado y hay iglesias que lamentablemente hasta ignoran el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir, discúlpenme a veces un poco mi estilo por tener a veces demasiada información que dar y salto a veces de algo que les voy a leer, al libro que les voy a leer, a la palabra del Señor, pero traten de seguirme porque yo sé que, como dijo el hermano, ustedes son los mejores, ¿sí? Muy bien. Entonces, como son los mejores, me van a poder seguir. Dice algo que le escribí. Bueno, teología saben que es el estudio de las cosas de Dios, la doctrina es la enseñanza, son principios, es un conjunto de principios, es dogma, todo eso involucra la palabra dogma. ¿Amén? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a desarrollar, ustedes ya saben, la materia que vamos a ver es teología bíblica y sistemática, este es mi nombre, pero vamos a borrar un poco porque va a haber mucha información que vamos a ir anotando.
Los que no tengan un diccionario español-argentino me pueden preguntar si hay algo que no entienden, porque a veces decimos, a pesar de hablar el mismo idioma, hay ciertas cosas que no necesariamente las decimos de la misma manera. Así que no tengan problema en preguntarme. Muy bien. Por la gracia del Señor vamos a empezar entonces. Como todos sabemos, y ya lo dije antes, han estudiado ya la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, y vamos a enfocarnos en la doctrina del Espíritu Santo. Pero como, una vez más quiero decir, los libros ustedes no sé si ya lo tienen todos, si no les pongo el nombre, ¿los tienen ya? No necesitan que ponga los nombres de los libros. Fundamento de Teología Pentecostal de Guy Duffel y Nathaniel Van Cleve, y Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perman, ¿sí? Estos son los dos libros que mayormente vamos a utilizar. La conferencia que acaban de recibir es solamente un bosquejo, pero a través de los años hemos ido ampliando la materia para que tengan más volumen y que tengan mucho más información con respecto a lo que estamos estudiando. Entonces, como ya dijimos antes, es importante entender que el Espíritu Santo forma parte de la Trinidad, ¿sí? Ahí es donde se origina un poco toda la deidad. Dios le bendiga, hermano. Estamos aquí en esta tarde preciosa con el mejor grupo del Instituto Bíblico históricamente. Un aplauso para el grupo de tercer año. Y en este momento estamos mirando los mejores grupos del Instituto Bíblico en el curso a distancia, en los diferentes estados que están ahí. Así que ese aplauso es para ustedes también. Espero que lo sigan haciendo y no tengan ausencias también. Para darle las orejas también, para que no vayan a tener ausencia. No? Así es. Están ustedes mirando aquí un nuevo profesor en este nivel, el hermano, él le va a decir el nombre, su país de origen, si es casado o soltero y qué asignatura va a aportar. Lo más importante es que estamos en tercer año y le veníamos diciendo de que estamos en la doctrina del Espíritu Santo y precisamente Verdevere tiene la asignatura que es la espina dorsal del tercer año del Instituto Bíblico Internacional. Lo dejo con Ricardo Verdevere. Un aplauso para Cristo y para él. Aleluya. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Ricardo Belvedere. Tengo hace 4 años que hice el curso completo acá en el Instituto Bíblico Internacional. Soy maestro desde que terminé el curso y muy honrado de poder ser maestro de esta materia. Es muy importante lo que vamos a estar estudiando, por eso es necesario que atendamos cada una de... va a haber muchas notas, va a haber muchos cuadros, va a haber mucha interacción con libros que tenemos, espero que ya los tengan los libros que vamos a utilizar. Por eso vamos a tratar de relacionarnos y ante la mínima duda, no duden en preguntarme. Quiero también comentarles que estoy casado hace 31 años, tengo 4 hijos que son de distintas edades, por supuesto la mayoría ya... tengo 27 años, tengo de 25 años, tengo de 18 años y de 13. Así que sé un poco lo que es lidiar con los estudiantes. Por eso les animo a poner todo el esfuerzo para entender esto que vamos a estar estudiando, porque es muy importante, como dijo el hermano. En los años anteriores hemos avanzado sobre el estudio de la doctrina de Dios. En el segundo año fue la doctrina de Cristo, la cristología, y en este tercer año, como ya están más maduros, vamos a estudiar la doctrina del Espíritu Santo. Es muy importante para mí tener una relación especial con ustedes, pero como se pueden entender, es muy difícil conocerlos, de nunca habernos visto a conocernos y estar de alguna manera cercanos. Por eso, como hago cada año con mis alumnos, voy a pasar una lista en la cual, si ustedes lo desean, esto no es obligación, es poner su nombre completo y si tienen algún pedido de oración, porque cada mañana cuando estoy delante del Señor me gusta presentar a todos mis alumnos y sus cargas. Por eso voy a empezar a pasarlo por la hermana
y los que deseen pueden poner su nombre y el deseo de oración que ustedes tienen para poder interrelacionarnos. De la misma manera les pido sus oraciones, no solo para mí, sino para todos los maestros que estamos acá dando de nosotros para que ustedes se lleven esta caudal de información de la palabra del Señor, y lo mismo por los directores y por el instituto.